Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. El investigador y experto en ciencias de la comunicación tunecino Pierre Levy expresó en una reciente entrevista que grandes compañías como Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, entre otras, son tan poderosas que regulan la opinión pública, puesto que son ellas las que dominan las redes sociales donde la gente se expresa, así que si deciden censurar algo, lo hacen y punto. Y si deciden poner en valor algo por encima del resto, hacen lo mismo. El hecho de que sea el diario español El País, un medio conservador y de derecha, quien publique esas declaraciones con ese enfoque, es una muestra de la magnitud de la problemática. Y es que, según el filósofo y sociólogo, esas plataformas tienen un poder ilimitado. ¿Hasta qué punto es así? ¿Qué elementos influyen en la información y la comunicación en la actualidad? Pues en el programa de hoy hablaremos sobre el uso de las nuevas tecnologías para generar contenidos y matrices de opinión, en ocasiones como parte de la llamada guerra de cuarta generación. Para el análisis sobre el tema, contactamos con el doctor José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, quien conversará con Javier Gómez, decano de la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual de la Universidad de las Artes de Cuba. Adelante. Muchas gracias, Adriana. Saludo a nuestra audiencia. Hoy tenemos el gusto de contar acá con el decano Javier Gómez y vamos a tratar un tema apasionante. Javier fue el director del documental La dictadura del algoritmo. Hay algunas cosas planteadas en el documental que quizás podamos tratar hoy acá. Bueno, Javier, a ver, las transnacionales de la información han manejado información, han manejado contenido, estados de ánimo, pero con las transformaciones que se han dado últimamente, la presencia de las redes sociales, hay algo nuevo que parece que son los contenidos que se generan en cuanto a datos personales de las personas que acceden a las redes. Esta generación de contenido personal, ¿qué nueva dinámica, qué cambio cualitativo establece en el manejo de la información a nivel global? Muchas gracias por la invitación. Habría que comenzar entendiendo el cambio que ha producido el surgimiento de las redes sociales en la manera en que se comunica y por supuesto en que se maneja la comunicación como parte de lo que puede llegar a ser una estrategia mediática. Pero antes de eso, para llegar a eso hay que entender cómo ha ido evolucionando el mercado mediático a partir del surgimiento de las redes sociales. Si nosotros nos fijamos para un uso dentro de Internet de cualquier servicio, prácticamente hoy es imposible usar ningún servicio que se brinde en Internet sin tener que dar datos personales. Cuando usted va no solamente a inscribirse en una red social, como puede ser Twitter, Facebook, YouTube, Gmail, o sea, un servicio de correo electrónico, sino para cosas como, por ejemplo, descargar libros, servicios de este tipo, le piden todo el tiempo datos personales. Es muy difícil ya encontrar en Internet un tipo de servicio determinado que no le obligue a tener que inscribirse en la página. Y esto es porque ya cada vez más los servicios de Internet pertenecen a un grupo de compañías que precisamente la principal fuente de ingresos que tienen es contar con estos datos. Usted ingresa datos como puede ser no solo su nombre, su edad, su fecha de nacimiento, sino su ubicación geográfica, su profesión incluso, y a partir de ahí ya tienen una base de información en sus datos y luego su comportamiento, sus gustos, los temas que le interesan, que usted va navegando, eso se va convirtiendo en una traza de información y hace un volumen de datos sobre millones de personas. Estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial que son capaces de manejar volúmenes enormes de información. Esta información se vende posteriormente y ahí es donde se hace la gran diferencia respecto a las posibilidades de mercado que tenían los medios tradicionales como podía ser la televisión. Antes de las redes sociales, la televisión era el medio para transmitir publicidad y un mercado publicitario más fuerte que existía, más potente. Sin embargo, la televisión lo que podía hacer era vender la posibilidad de volúmenes de televidentes. La televisión vendía la posibilidad de que un programa podía ser visto, digamos, por 10 millones de personas en un horario de rating determinado alto, un horario estelar, y en todo caso podía saber que por su programación, el diseño de ese programa podía llegar a determinado público. Por ejemplo, si un programa deportivo podía llegar a, digamos, una segmentación de un público, según el deporte era de tal edad o más cual edad, se sabía si se transmitía en un horario qué tipo de público lo veía. Sin embargo, no podían saber que si un producto se publicitaba, se pasaba un spot publicitario de una bebida o de un automóvil o cualquier cosa en ese programa,
todas las personas que lo vieran pudieran estar interesadas realmente en comprarlo o al menos les interesara ese tipo de producto. Sin embargo, con las redes sociales, a partir de los datos, pueden hacer llegar publicidad a un público que estrictamente puede estar interesado en ese producto. Un ejemplo, si una compañía vende automóviles, estas empresas de redes sociales son capaces de garantizarle que la publicidad de su automóvil va a llegar a personas que en las últimas semanas han hecho algún tipo de búsqueda o han dado clic en algún link relacionado con automóviles del tipo incluso específico que esa compañía está interesada en vender. De esa manera, si se trata de una compañía que vende, qué sé yo, patinetas o ropa deportiva, es capaz de llegar a un público joven que le interesan videos en YouTube relacionados con este tipo de deporte. Y así funciona este mercado. Ahora, decano, tenemos una realidad. Las redes existen, la necesidad de tener presencia en las redes existe. ¿Cómo se puede participar en las redes? Estamos obligados prácticamente a dar cierto nivel de datos personales y al mismo tiempo evitar que sean demasiados como para afectar la seguridad nacional de un país. Sabemos que la ingeniería de datos se aprovecha de toda esta información para generar plataformas de intervención en sectores, en países, en poblaciones, en grupos de países. La pregunta sería simplemente, ¿cómo estar en las redes sin ofrecer demasiados datos? A ver, eso es prácticamente imposible tratándose de redes sociales. De hecho, para inscribirse en cualquier red social es obligatorio dar una serie de datos que a veces son básicos. Y son campos obligatorios. Si usted hace la inscripción en Facebook o en cualquier otra red social, usted se va a dar cuenta que hay campos que son opcionales y campos que son obligatorios. Incluso cuando usted va avanzando para hacer su perfil, no puede cerrarlo hasta que este servicio, esta compañía no le advierte que ya está. Si no llenó determinada casilla, le sale la advertencia de que este dato es obligatorio. A partir de ahí, de esos datos básicos, usted va luego a través de su comportamiento acumulando un grupo de informaciones, como puede ser algo tan sencillo como darle like a determinado contenido, o puede ser entrar a determinado hipervínculo de una noticia que leyó, aunque no la lea. Aun cuando no la lea, significa que usted de alguna forma tuvo interés en esa combinación de una foto y un titular que le llamó la atención y trató de abrirlo. Tal vez no se leyó el contenido completo, pero ya ese algoritmo, esos sistemas de inteligencia artificial registran que usted pudo estar interesado en ese contenido. Y ahí es donde entra un funcionamiento de Internet a partir de la existencia de las redes sociales, que es que ya nosotros no consumimos propiamente Internet, no utilizamos el Internet casi para buscar la información puntualmente que nos interesa, sino la que cada vez más nos potencian. Las personas cuando hacen una búsqueda puntual, usted entra a www.búscala de la información, pero en realidad ya casi nadie hace eso, sino que lo que hace es buscar a través de buscador. Buscar a través de Google, usted pone lo que necesita, lo que está buscando la información y le sale una cantidad de resultados. Esos resultados, por supuesto, están jerarquizados por una serie de parámetros que puede ser el volumen de información que ponga esa página o en algunos casos muy localizados. En el caso nuestro, si usted pone el nombre de un periódico, ya puntualmente le va a salir ese periódico. Pero si usted pone informaciones mucho más generales, como puede decir salud en Cuba o educación en Cuba, o determinados temas que ya tienen un campo más general, le van a salir toda una cantidad de contenidos jerarquizados a partir de volúmenes de información, intereses transnacionales de posicionar esa información. Igualmente en las redes sociales, estas compañías se dedican a posicionarnos permanentemente la información. Por lo tanto, es muy difícil, primero, imposible escapar de no ofrecer datos, y segundo, muy difícil escapar de la presión y el efecto del posicionamiento que nos hacen de la información sobre nosotros. Bien, Javier, cuando hablamos de información pensamos en la capacidad de las transnacionales que tienen para generar esa información, la noticia, generar estados de ánimo, generar gusto, y a veces nos olvidamos de los gobiernos que tienen herramientas, que tienen un presupuesto también para influir en el público y adquirir información de ese público. ¿Nos podría explicar brevemente cuál es la relación que se establece entre ambos? A ver, hay que entender otra diferencia en cuanto a las redes sociales y su relación con los medios tradicionales como pueden ser la radio y la televisión. La radio y la televisión, para usted tener una influencia desde un país hacia otro país, era una emisión radioelectrónica que por supuesto podía verse desde un punto de vista de una injerencia o tendría que estar dentro de un grupo de servicios televisivos en ese país para tener algún tipo de influencia y llegar a esa población. En el caso de las redes sociales, Internet es global.
O sea, los servicios de redes sociales hoy se usan en todos los países del mundo prácticamente. Hay países que tienen la ventaja de que tienen una lengua propia, de que tienen una masa demográfica muy grande, puede ser el caso de China, de Irán, y pueden tener comunidades de una índole más nacional. En el caso de países como Cuba, que son de habla hispana, como es lógico, está dentro de todo un sistema global de transmisión de información a través de las redes sociales que ocurre en ese idioma, igual otros países de habla inglesa, francesa, o sea, es un fenómeno que es mucho más global. Esto hace que en la reflexión actual se pueda decir que como han hecho expertos, hay documentales, los mismos estadounidenses en su reflexión que hacían con los realizadores del documental del dilema social, ellos decían que un país ya no necesita traspasar las fronteras de otro para invadirlo. Ellos lo decían respecto al tema de Rusia y los Estados Unidos. Pero ellos hacían esta reflexión y es cierto, ya no es necesario que haya un nivel de penetración geográfica o territorial porque precisamente los mecanismos de influencia de las redes sociales permiten llegar a una población, sectorizar esa población a través de intereses con el conocimiento de los datos que mencionábamos antes y poder ir influenciando dentro de esos sectores de la población y por lo tanto se convierten en relaciones de poder internacionales y sobre todo relaciones donde la hegemonía de la capacidad económica y de generación de información de un Estado sobre otro determina mucho. En el caso de nosotros de Cuba y los Estados Unidos, por supuesto la relación es totalmente desequilibrada porque estamos hablando de un país pequeño con una capacidad, masa demográfica muy pequeña y estamos hablando del país más desarrollado del mundo con la mayor capacidad de emisión de información y además donde radican todas estas grandes compañías. Entonces inevitablemente los mecanismos que estas compañías crearon por un tema estrictamente del capitalista se convierte inevitablemente, como siempre, la economía transnacional en una herramienta igualmente de un ejercicio hegemónico internacional. Muchas gracias, Javier. Si nos permites ahora vamos a una pausa. Iremos a un segundo momento en que vamos a quizás relacionar más estos temas con la situación actual en Cuba y con subtemas que normalmente no se tratan, como es el vínculo de la internet, de las redes sociales con la industria militar. Volvemos enseguida. Este es el Impela, un dispositivo para mantener con vida a pacientes con cardiopatía terminal en espera de un trasplante de corazón. Cuba lo ha solicitado en reiteradas ocasiones a la compañía estadounidense que los fabrica, pero no ha recibido respuestas. De abril de 2018 a marzo de 2019, los daños ocasionados al sector de la salud por el bloqueo de los Estados Unidos ascendieron a $104 millones. Una política hostil que se traduce no solo en pérdidas monetarias, sino de vidas. Por esta y otras razones exigimos no más bloqueo. Seguimos conectados en Mundo 2020. En la primera parte del programa, los expertos se refirieron al cambio en los patrones informativos, pues ya el dominio no solo pertenece a grandes corporaciones de radio, televisión y prensa escrita, sino que está principalmente asociado a compañías globales de tecnología, o sea, aquellas que manejan los algoritmos capaces de posicionar los contenidos. Sobre el impacto en la vida cotidiana de las plataformas digitales versa el documental El Dilema Social, del realizador estadounidense Jeff Orlowski. El audiovisual es narrado por los desarrolladores principales de Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest y otras aplicaciones similares. Ellos desertaron de esas empresas por razones éticas y hablan de la capacidad destructiva de esas empresas. Por su parte, la periodista y doctora en Ciencias de la Comunicación Rosa Miriam Elizalde, en su artículo La insoportable levedad de los monopolios digitales, publicado a raíz del cierre de las cuentas en redes del expresidente estadounidense Donald Trump, se preguntaba: ¿cuándo esas compañías actuarán para proteger a todos sus usuarios dentro y fuera de Estados Unidos?
¿Qué harán para evitar que los poderosos grupos políticos y las fuerzas de inteligencia utilicen las plataformas para desinformar, manipular y silenciar las opiniones inconvenientes para Washington? Según la experta, las principales redes sociales llevan años de prácticas monopólicas y un enorme estómago para tolerar todo el odio del mundo y multiplicar la extrema derecha hacia todos los confines. De hecho, analistas confirman que el más reciente plan de desestabilización contra Cuba fue generado desde las redes sociales. El experto español Julián Macías Tobar desmontó la cruzada para promover disturbios en la isla y demostró que es una campaña de desinformación en la cual utilizan cuentas ficticias, robots para replicar masivamente mensajes, divulgar noticias falsas y llamar la atención mediática. Sobre estos y otros temas continúa el diálogo aquí en Mundo 2020, que hoy profundiza en el papel de la información y la comunicación en la actualidad. Adelante los analistas. Bueno, muchas gracias, Adriana. He estado de nuevo acá con el decano de Medios Audiovisuales de la Universidad de las Artes de Cuba, el amigo Javier Gómez, tratando un tema de mucha actualidad y apasionante. La presencia de las transnacionales de la información en la generación de contenido, pero últimamente en la obtención de datos de los consumidores. Y hay una cuestión que raramente se trata cuando hablamos de este tema, que es la relación de estas transnacionales o de las nuevas plataformas para generar contenido con la industria militar, con las posibilidades de la industria militar de hacer grandes gastos de dinero para investigación y desarrollo y para después hacer la ingeniería de datos que permite tomar conclusiones que a veces son lesivas para la seguridad nacional de muchos países. Ahora, en ese ambiente y sabiendo con quién nos enfrentamos, qué capacidades quedan para un pequeño país, en el caso de Cuba, de participar en ese ambiente, generar sus propios contenidos y garantizar su seguridad. A ver, nosotros no podemos olvidar que en todo el desarrollo científico siempre ha habido algún tipo de aprovechamiento militar o en gran medida gran parte de las investigaciones científicas en el avance en muchos campos que en algún momento se han hecho han respondido a coyunturas dinámicas de interés militar. Y por lo tanto el tema de las redes sociales no podía escapar de todo el potencial que le ofrece a una capacidad operacional de otros países. En este caso, las herramientas que ofrecen las redes sociales le permiten llegar a sectores de la población y para eso, con el uso de los datos, se crean fuerzas de tarea. En el caso de Cuba existe una fuerza de tarea desde los Estados Unidos que se dedica, ha sido expuesto muy recientemente, se dedica a contratar los servicios de redes, de Net Center, centros de creación de contenidos y manejo de contenido en las redes sociales que a su vez se dedican a manipular los contenidos en la red y posicionarlos a través de creación de cuentas falsas, en el caso de Twitter, igualmente de Facebook, cómo se posicionan masivamente etiquetas de Twitter y se van creando volúmenes artificiales de posicionamiento de noticias. Para todo esto se contratan estas compañías. Aquí lo que estamos viendo principalmente con las redes sociales es la combinación de que, bueno, la guerra siempre ha sido un negocio, pero es la utilización de cómo la manipulación de los datos y los algoritmos en las redes se convierte comercialmente en algo que se le vende a intereses que son gubernamentales y que son militares. Cómo utilizar estos mecanismos que comentábamos, que estaban pensados un momento para publicidad, cómo entonces esa publicidad, en un caso como Cuba, como pueden ser otros países, se utilizan para posicionar temas políticos. Ya hemos visto el caso, por ejemplo, de Cambridge Analytica, fue una compañía que se reveló su funcionamiento en este sentido, en temas como el Brexit en Inglaterra, temas como elecciones en varios países, cómo se localizan sectores de la población y se estudia cómo llegarles con determinados temas y posicionarlos. Y por supuesto eso va creando un estado de influencia al cual se llega posteriormente a estados de pánico en caso de determinada situación, posicionamiento de criterios políticos contra determinada fuerza política, cómo influir en elecciones en determinados momentos y puede llegar a crear estados de un escenario de golpe blando, un escenario de desobediencia civil, un escenario de desestabilización de un país que finalmente tribute en una determinada intervención humanitaria, entre comillas, un país que se trata realmente de una intervención finalmente militar. Si nosotros analizamos
los últimos intervenciones en el mundo, los últimos conflictos armados en el mundo, no ha habido uno en el cual el componente de las redes sociales no haya estado presente como un arma de influencia dentro de esa población que se quiere intervenir. Ahora, Javier, podríamos hablar de que sigue habiendo, ¿no?, una distancia entre lo que hemos llamado históricamente como transnacionales de la información, agrupadas en radio, televisión, etcétera, y las nuevas plataformas, internet, redes sociales. Son dos mundos totalmente separados, son mundos que están interrelacionados. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos cuando queremos que nuestro punto de vista sea conocido en el mundo, ¿a qué hay que darle más prioridad? ¿Darle una entrevista convencional a un periodista de un gran medio o tener mayor actividad en las redes sociales? A ver, yo creo que lo primero que hay que tomar conciencia es, primero, acumular el mayor conocimiento posible sobre estos temas. Y a partir de ahí lograr un conocimiento teórico y unas reflexiones cada vez mayores sobre esta realidad. Tengamos en cuenta que muchos de estos temas son temas incipientes en su conocimiento, primero en el mundo. Incluso los países desarrollados están generando de forma todavía primaria determinadas investigaciones sobre esto, sobre el impacto en la sociedad, no el funcionamiento tecnológico, eso lo conocemos, sino el impacto en la sociedad. Son reflexiones que ellos mismos están haciendo como países desarrollados. En el caso nuestro debemos acelerar nuestro conocimiento sobre esto y generar una capacidad teórica de asumir respuestas hacia esto. A partir de esa comprensión, nosotros lo que debemos hacer es, pienso yo, un ejercicio del conocimiento colectivo, una gestión de la inteligencia del conocimiento colectivo de nuestros profesionales, desde la psicología, desde los conocimientos de la economía, del funcionamiento de las ciencias sociales, que es la manera en que un país como nosotros podemos posicionar por lo menos la búsqueda de la reflexión respecto a estos temas y del conocimiento de análisis en una parte de la población que pueda ser una aliada en la búsqueda de ese conocimiento y de esa verdad de lo que realmente estamos viviendo. Creo que eso es lo principal que podemos hacer ante estos sistemas tan poderosos que por supuesto siempre van a tener la ventaja tecnológica. Hay que recordar que una reflexión que se hace sobre la guerra de Vietnam, que era una guerra de individuos armados tecnológicamente contra individuos armados de humanidad, y al final ganaron los seres humanos. Ahora, decano, si me lo permite, en el contexto actual, en la situación que vive el país, nos volveríamos a hacer la pregunta, ante la andanada de contenidos negativos del exterior sobre Cuba, ¿cuáles serían para nosotros las principales herramientas a utilizar desde un individuo privado, un organismo cubano, el Estado cubano, para que su verdad sea conocida en el exterior? A ver, pienso que en el caso del momento actual que está viviendo Cuba, que es un momento muy difícil a partir de la pandemia, que viene a ser más terrible las condiciones en que ya vivíamos por el tema del bloqueo, la cantidad de restricciones económicas que tiene nuestro país. El tema de la pandemia ha provocado un agotamiento en la población que es lógico por mucho tiempo, y por supuesto un nivel de escasez del país, perder el turismo, que era su principal fuente de ingresos. Y eso provoca un combustible social, que por supuesto lo que estamos viendo con las redes sociales es su utilización para exacerbar ese combustible social, que es real, está ahí, pero que puede ser a partir de toda esta capacidad de sectorizar a la población y crear medios digitales que posicionen en las redes contenidos que pueden llevar a indignar a la población, a molestar a la población y crear estados permanentes de molestias en la población a través de impactos emocionales. Cuando usted abre su Facebook, usted ve permanentemente combinaciones de fotos y titulares que constantemente le están molestando respecto a la realidad. Estos son medios que están financiados, lo sabemos, financiados por el gobierno de los Estados Unidos, y que están permanentemente buscando ese posicionamiento, la indignación y la molestia en la población. Cuando eso se combina con situaciones muy concretas y muy difíciles como la que estamos viviendo ahora, por supuesto que las redes sociales se convierte en una movilización de un contenido social real, y ha sido denunciado en estos días. ¿Cómo entonces podemos concebir que medios tradicionales sigan manteniendo su influencia? Yo creo que no se puede renunciar a los medios tradicionales de información, sino que lo que hay que buscar es la combinación efectiva del uso informativo de los medios. Nosotros debemos utilizar la televisión y la prensa escrita combinada con la capacidad y la inmediatez de las redes sociales. De hecho, en el mundo ya vemos una combinación permanente, tanto en la radio, que los programas de radio se hacen
prácticamente con las redes sociales abiertas en el momento, interactuando con los usuarios, ha sustituido muchísimo, aunque no completamente, por supuesto, lo que antiguamente era la relación telefónica con llamadas en los programas de radio. En el caso de televisión, vemos como permanentemente los informativos dialogan con las redes sociales, en el caso de Twitter, y buscan el estado de opinión dentro de las redes sociales, aunque estos estados de opinión pueden ser engañosos, pero indudablemente hay que prestarles atención y combinarlo. Y yo pienso que lo que debemos es transitar hacia una combinación máxima y aprovechamiento de esta combinación de las distintas formas de información que hay hoy en día. Ahora, en el caso de autoridades, personas que necesitan darle información a la población y que ésta llegue lo más posible, es importante a su vez desarrollar también no solo posicionamiento a partir de la combinación de los medios tradicionales y las redes sociales, sino también ser capaces de tener medios de generación de opinión, porque no se hace nada con usted de forma inmediata poner la noticia y que la competencia sea por la inmediatez. Si usted simplemente pone la noticia, pero luego ese enemigo que quiere desestabilizar el país es el que tiene el control de todos los medios que convierten esa noticia en opinión. Porque hoy ya la competencia no es por la información aparece, llega más temprano o más tarde, sino el estado emotivo que tiene el individuo, el estado de construcción de opiniones y de asentamiento en su mente que ha tenido el individuo. Si usted da un dato económico o una medida económica que se anuncia puntual en un momento, pero usted después no tiene una capacidad mediática de mantener un estado de construcción mental de qué hacer con esa medida, las personas van a interpretar lo que estos medios digitales posicionados en las redes sociales le van a ir construyendo en su mente y finalmente convierte lo que originalmente era una información que usted creía que con inmediatez simplemente conseguía lo que usted quería, lo convierte en una matriz de opinión. Estamos ya en una situación en la cual además esa matriz se construye a través de una narrativa determinada y una posverdad, o sea, un hecho que ya se asienta por parte de las personas a partir de una construcción durante mucho tiempo de su pensamiento, y ya la persona todo lo acepta o no a través de eso que tiene asentado. Y finalmente estas narrativas sustituyen lo que en algún momento pudiéramos considerar como una ideología, ¿no? La persona veía la realidad a través de un conjunto de valores y referentes que por supuesto se convertía en un basamento ideológico. Las personas interpretan eso a partir de una narrativa a la que están expuestos permanentemente mediáticamente. Bueno, muchísimas gracias, decano. Sabemos que su tiempo es oro y ha invertido algunos minutos en compartir su conocimiento acá con nosotros. Ha tratado temas apasionantes, de mucho interés, muy actuales. Esperamos que la conversación se repita y hacia el público que lo que usted ha dicho genere interés, genere debate y nos podamos retroalimentar de ese debate. A todos, muchas gracias. Agradecemos a los analistas sus comentarios en este programa, donde hemos hablado sobre cómo la comunicación ha pasado de ser un producto con valor de mercado a ser un arma utilizada con fines políticos. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana para juntos mirar al mundo con 2020.